Al concluir el periodo de aprendizaje, los discípulos se volvieron personas diferentes. 3 de ellos, por ejemplo, fueron hábiles escritores. Juan fue un profundo teólogo. Podríamos decir que casi todos se graduaron con honores. Mi nombre es Rachel Kadima y esto es GP Teens. El llamado de Jesús es el título de la lección número 11 del folleto de Libertad sin Límites. La lección de esta semana aborda el llamado de los 12 discípulos y el Sermón del Monte, que Cristo predicó después del llamado. El texto clave de esta semana se encuentra en Lucas 6, 12 y 13, que dice: En aquellos días, él fue al monte a orar, y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era el día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Algunos discípulos habían estado con Jesús desde el principio de su ministerio. Sin embargo, es bueno resaltar que Jesús se tomó poco más de un año a fin de completar la elección del grupo. Aún siendo Dios, Jesús no usó su divinidad con el objetivo de seleccionar a los discípulos. Él se pasó una noche entera de oración a fin de que el Padre le mostrara a quienes debía escoger. Jesús estaba dispuesto a dar inicio a un movimiento que cambiaría el mundo, y para esto quería tener la seguridad que iba a elegir a las personas correctas. Inmediatamente después del llamado a los 12 discípulos, Jesús comenzó a exponer los principios del reino de los cielos, que debían formar parte de la vida de las personas que aceptarían seguirlo. Aquí existe un poderoso mensaje. El llamado a seguir a Jesús siempre viene acompañado del llamado a servir a la humanidad. ¿Estaremos poniendo en práctica este principio? Jesús pasó gran parte de su vida en oración, y quien hace una especial referencia es Lucas. Era el momento en que Jesús estaba en oración que él recibía la sabiduría y el poder del Padre. El Salvador de la humanidad no salía para enfrentar el día sin antes haber buscado fuerzas en Dios. El Hijo de Dios se había sometido a la voluntad del Padre y dependía de su poder. Tan completamente había anodado Cristo al yo que no hacía planes por sí mismo, aceptaba los planes de Dios para él y día tras día el Padre se los revelaba. No fue diferente con la elección de los hombres que cooperarían con Jesús en la misión de llevar el mensaje de salvación al mundo. Qué privilegio fue para los discípulos pertenecer al grupo de escogidos. Cuando Jesús escogió a los discípulos, Él conocía sus dones y sus talentos, y también sus debilidades. Sí, Jesús estaba dispuesto a confiar el mensaje de salvación a gente como esta. ¿Por qué no lo haría igualmente contigo? Todas las personas que deciden entregar su vida a Jesús sin reservas pueden llegar a convertirse en buenos discípulos. Jesús apreciaba estar en la naturaleza y extraer lecciones prácticas de esta. La naturaleza era un excelente escenario y ambiente para sus predicaciones. Una multitud se sentó sobre la hierba verde de la colina para oír que el maestro les iba a explicar acerca de cómo obtener la felicidad verdadera. Todos se sintieron maravillados con su mensaje. Fue en ocasión que Jesús les dijo a sus seguidores que debían ser la sal de la tierra y la luz del mundo. ¿Has experimentado pasar tiempo con Dios en medio de la naturaleza? Más de 2000 años atrás, al pie de una montaña, Jesús escogió a 12 seres humanos para que lo ayuden a inaugurar el reino de la gracia, nombre por el cual mucho más tarde fue conocido. Se inauguró aquel día y todavía hoy seguimos recibiendo beneficios. El Sermón del Monte que Jesús predicó después de haber escogido a los 12 discípulos expuso de manera muy clara la constitución del nuevo reino de Dios en la tierra. Este nuevo reino fue establecido sobre la base del amor abnegado y la devoción a Dios y al prójimo. Los discípulos no conocían este reino en esa época. Sin embargo, fueron escogidos para cumplir la más grande de todas las misiones que les hayan sido confiadas a un ser humano. Esta misión transformó sus vidas. En la actualidad, Dios continúa llamando a las personas que quieran llevar una vida infinitamente más significativa que la que viven hoy. Él concederá a todos aquellos que acepten su llamado una nueva manera de vivir, un nuevo camino para seguir en el mundo. Te invito a que estudies tu lección todos los días y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales, YouTube, Facebook e Instagram, y conmigo hasta el siguiente repaso.